Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Hola a todos, soy nuevo en este foro. Un nieto mío me lo mostró, me dijo que aquí la gente comparte historias de verdad, de las que no se leen en los libros de historia que les dan a los niños en la escuela. He leído algunas de sus publicaciones y siento que, quizás, este es el único lugar donde puedo contar lo que vi. No busco nada, solo sacarlo, ponerlo en algún sitio antes de que me vaya y se pierda conmigo. Mi nombre no importa mucho ahora, pero en ese entonces me llamaban Qasim y serví al príncipe Darian hasta el final. Aquí les presento a las personas de esta historia, o al menos como yo las conocí, yo, Qasim. En ese entonces, yo era un simple mansabdar, un oficial de bajo rango al mando de 50 jinetes. Un joven de 20 años que creía en el honor y en la lealtad. Hoy soy un viejo que sabe que esas palabras tienen un precio muy alto. Príncipe Darian era el hijo mayor del emperador Khurram, el heredero legítimo. Para nosotros no era una figura lejana. A veces cabalgaba con nosotros, comía el mismo pan duro. Tenía un temperamento fuerte, sí, pero también una risa fácil. Lo veíamos como un verdadero líder, un hombre que se preocupaba por sus soldados. No era un santo, pero era nuestro príncipe, príncipe Alamgir, el hermano menor. Nunca lo vi en persona durante la guerra, gracias a Dios. Para nosotros era un fantasma, una sombra que se cernía sobre todo. Los rumores lo pintaban como un hombre de una piedad extrema y una crueldad sin límites. Se decía que no bebía vino, no escuchaba música y que su campamento era tan silencioso como una tumba. Le teníamos más miedo que a cualquier ejército enemigo. Imran, mi mejor amigo, crecimos juntos en la misma aldea. Se unió al ejército conmigo. Era más fuerte que yo, más valiente. Siempre tenía una broma para aligerar el ambiente, incluso cuando el miedo nos carcomía por dentro. Su lealtad era para mí y la mía para él. Capítulo 1. La calma. Antes de la tormenta. Todo comenzó en el silencio. No el silencio de la paz, sino esa quietud tensa que precede al terremoto. Estábamos acampados cerca de Samugar, a un día de marcha de la capital, Agra. El aire de verano era pesado, denso, cargado del olor a polvo, a sudor de miles de hombres y al humo de innumerables fogatas. Llevábamos semanas esperando, semanas de rumores que iban y venían como moscas sobre la carne, que Alamgir había salido de sus dominios en el sur, que su ejército era pequeño pero compuesto por veteranos fanáticos,
que se había aliado con nuestro otro hermano, Murad, prometiéndole un trono que nunca le daría. Cada día un nuevo cuento, una nueva pizca de miedo. Yo estaba a cargo de 50 jinetes, 50 almas que me miraban esperando respuestas que yo no tenía. Por la noche me sentaba con Imran junto a nuestra tienda. Limpiábamos nuestras espadas por enésima vez. Revisábamos las correas de las sillas de montar. Cualquier cosa para mantener las manos ocupadas y la mente alejada de lo que se avecinaba. ¿Crees que de verdad peleará?, me preguntó una noche, sin levantar la vista del cuero que estaba engrasando. Su voz era un susurro. Es su hermano, Imran. ¿Cómo podría? Respondí, aunque la pregunta sonaba estúpida incluso para mí. Sabíamos que lo haría. En nuestra dinastía, el trono no se heredaba, se conquistaba. Y la sangre de un hermano era la tinta con la que se firmaba el derecho a gobernar. No es como nosotros, Qasim. La gente dice que reza 5 veces al día, incluso en medio de una marcha forzada. Dicen que no tiene piedad, que ve a Dios en cada victoria y la traición como una herramienta divina, dijo Imran. No le respondí. ¿Qué podía decir? Tenía razón. El miedo que sentíamos no era el miedo normal de un soldado antes de la batalla. No era el miedo a una flecha perdida o a la carga de la caballería. Era un miedo distinto, más profundo. Era el miedo a un hombre que creía que Dios mismo le había ordenado matarnos. El príncipe Darian hacía lo posible por mantener la moral alta. Cada día lo veíamos cabalgar por el campamento. Era un hombre imponente, con la misma barba poblada que su padre, el emperador. Pero en sus ojos se veía la preocupación. Él conocía a su hermano mejor que nadie. Se reunía con sus generales, hombres de barba gris y con cicatrices de viejas batallas. Los veíamos entrar y salir de la gran tienda real, con los rostros serios. Se hablaba de estrategias, de la superioridad de nuestra artillería, de nuestros elefantes de guerra que eran la envidia del mundo. Teníamos más hombres, más cañones, más todo. En el papel éramos invencibles. Pero la guerra no se gana en el papel. Un día, 3 días antes de la batalla, llegó un mensajero del campamento de Alamgir, un derviche, un hombre santo, flaco y con los ojos encendidos de fervor. Lo llevaron ante Darian. Nosotros estábamos a una distancia prudente, pero el viento nos traía fragmentos de sus palabras. No ofrecía paz, ofrecía una rendición. Decía que Darian debía renunciar a su reclamo, aceptar la autoridad de Alamgir como el único verdadero defensor de la fe y retirarse. Vimos a Darian escuchar en silencio. Su rostro, normalmente expresivo, era una máscara de piedra. Cuando el derviche terminó, Darian solo dijo una cosa, pero su voz resonó en todo el claro. Dile a mi hermano que lo veré en el campo de batalla y que será Dios quien juzgue. Esa noche, la atmósfera en el campamento cambió. La tensión se rompió, reemplazada por una especie de resignación sombría. Ya no había vuelta atrás. La hora de los rumores había terminado. La hora de la sangre estaba a punto de comenzar. Imran y yo no hablamos mucho esa noche. Simplemente nos sentamos, mirando las estrellas, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pensaba en mi madre, en el olor del pan recién hecho en mi aldea. Pequeñas cosas, cosas que das por sentadas hasta que te enfrentas a la posibilidad de no volver a tenerlas nunca más. El miedo ya no era una sombra, era una presencia física, fría, que se sentaba a nuestro lado junto al fuego. Capítulo 2. El rugido de los cañones. El día de la batalla amaneció con un cielo blanco y caluroso. El sol era una mancha pálida detrás de una neblina de polvo y humedad. El aire estaba tan quieto que podías oír el zumbido de un insecto a 10 pasos de distancia. Nos formamos en la llanura, miles y miles de nosotros.
la caballería Rajput en un flanco, con sus turbantes de colores brillantes y sus lanzas relucientes, los elefantes de guerra en el centro, como castillos de carne y hueso, con los colmillos cubiertos de metal y los mahouts susurrándoles palabras tranquilizadoras. Nuestra artillería, pesada y poderosa, anclada en la retaguardia. Éramos un mar de acero y color, el poder del Imperio Celeste en plena exhibición. Yo estaba con mi unidad de caballería en el flanco derecho. Desde nuestra posición podíamos ver la línea enemiga formándose a lo lejos. Parecían tan pocos. Una línea delgada y oscura contra el horizonte. Nos superaban en número, al menos 2-1. Imran estaba a mi lado, montado en su semental negro. Su rostro estaba pálido bajo el sol, pero intentó una sonrisa. «Bueno, Qasim, si vamos a morir, al menos la vista es impresionante». Asentí, la garganta demasiado seca para hablar. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía el pulso en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Podía oler el sudor nervioso de mi caballo, sentir su piel temblar bajo mis piernas. Darian estaba en el centro, montado en un enorme elefante de guerra, fácilmente visible para todo el ejército. Su presencia era nuestro estandarte, nuestro punto de referencia. Mientras él estuviera allí, lucharíamos. La espera fue la peor parte. Minutos que se sentían como horas. El sol subiendo, el calor haciéndose insoportable dentro de la armadura, y luego un sonido. Un único boom sordo que pareció sacudir el suelo. Un cañón. De su lado, una columna de humo se elevó desde su línea. Todos contuvimos la respiración. La bala de cañón cayó muy corta, levantando una nube de polvo a medio camino entre los dos ejércitos. Nuestros artilleros se rieron. «¡Ni siquiera saben apuntar!», gritó alguien. Y entonces respondieron. El rugido de nuestros cañones fue ensordecedor, una docena de explosiones que hicieron temblar el aire. Esta vez las balas alcanzaron su objetivo. Vimos huecos abrirse en su línea, hombres y caballos cayendo. Una ovación recorrió nuestras filas. Esto iba a ser fácil, una masacre, pero ellos no respondieron de inmediato. Simplemente aguantaron el bombardeo. Y entonces su artillería ligera, que no habíamos visto bien, empezó a moverse. Eran cañones más pequeños, montados sobre camellos, rápidos, móviles. Empezaron a disparar, no a nuestras tropas, sino a nuestros elefantes. Fue entonces cuando todo empezó a ir mal. Una de las primeras balas alcanzó al elefante que estaba al lado del de Darian. El animal chilló, un sonido horrible, casi humano, y se desplomó de costado, aplastando a la tripulación que llevaba encima. El pánico empezó a extenderse entre las bestias. Un elefante herido es más peligroso para sus propios hombres que para el enemigo. Nuestra carga estaba planeada para ser liderada por los elefantes, pero ahora varios de ellos estaban fuera de control, corriendo hacia nuestras propias líneas. El plan se estaba desmoronando antes de empezar. «¡Preparaos!», gritó nuestro comandante, y entonces cargaron. No fue una carga masiva y desordenada, fue precisa, disciplinada. Su caballería se lanzó contra nuestro flanco izquierdo, donde estaban los Rajputs. Al mismo tiempo, su infantería avanzaba, protegida por una lluvia constante de cohetes y fuego de sus cañones móviles. El ruido era total, un infierno de gritos, explosiones, el choque del metal, el relincho de los caballos. El polvo se levantó tan espeso que apenas podíamos ver a 20 metros. El aire olía a pólvora, a sangre y a miedo. Nuestra orden llegó. «Flanco derecho, avancen, alivien la presión sobre el centro». Desenvainé mi espada. El acero brilló bajo el sol polvoriento. Miré a Imran. Él asintió con la mandíbula apretada. «¡Por Darian!», gritamos al unísono, una frase que se perdió en el caos. Espoleamos a nuestros caballos.
La sensación de cargar es indescriptible. Es una mezcla de terror y euforia. El mundo se reduce a la espalda del hombre que tienes delante y al espacio que se abre hacia el enemigo. Sientes el suelo vibrar bajo los cascos de miles de caballos. Eres parte de algo enorme, una ola de acero destinada a estrellarse contra una roca. Nos encontramos con su infantería, hombres barbudos, con ojos feroces, que nos esperaban con lanzas y mosquetes. El primer choque fue brutal. Vi a hombres de mi unidad caer de sus sillas, atravesados por lanzas. Mi caballo pisó a un hombre caído. Sentí el crujido bajo sus cascos. Mi espada se encontró con otra. El impacto recorrió mi brazo. Empujé, grité, apuñalé. No había técnica, ni honor, solo supervivencia, matar o morir. El hombre frente a mí cayó, con los ojos abiertos por la sorpresa. No hubo tiempo para pensar. Otro ya estaba ocupando su lugar. Perdí la noción del tiempo. Podrían haber sido minutos u horas. El brazo me ardía por el esfuerzo. Estaba cubierto de sudor, polvo y la sangre de otra persona. Buscaba a Imran a mi alrededor, pero en ese caos era imposible encontrar a nadie. El campo de batalla no es una línea ordenada. Es un remolino de pequeñas peleas desesperadas, de hombres gritando en media docena de idiomas, de confusión y dolor. Capítulo 3. La traición en el campo. Estábamos ganando, o eso creíamos. En nuestro flanco habíamos hecho retroceder a su infantería. El centro, a pesar del caos con los elefantes, parecía aguantar. La caballería Rajput del flanco izquierdo estaba envuelta en una lucha encarnizada, pero su reputación era legendaria. Nadie podía romper a los Rajputs. Desde mi posición, entre el polvo y el humo, buscaba constantemente al elefante de Daryan. Seguía allí, un faro en medio del caos. Mientras la bandera real ondeara, teníamos esperanza. Fue entonces cuando lo vi. Uno de nuestros generales, un hombre llamado Qasim Khan, que comandaba una gran parte de nuestra reserva, no se movía. Su división estaba intacta, observando la batalla desde una distancia segura. ¿A qué esperaba? El centro necesitaba refuerzos. Se estaban enviando mensajeros, jinetes que galopaban desesperadamente hacia él, solo para ser ignorados. Un sudor frío me recorrió la espalda, un sudor que no era por el calor. Esto no, era indecisión. Esto era otra cosa. Y entonces ocurrió. Una enorme explosión sacudió el centro del campo de batalla. No fue un cañón, fue mucho más grande. Después supimos que Alamgir había ordenado minar parte del terreno y lo había detonado cuando nuestras tropas avanzaron sobre él. La tierra se abrió, tragándose a cientos de hombres, creando un pánico masivo en el corazón de nuestro ejército. A través del humo de esa explosión, la infantería de Alamgir cargó con una ferocidad renovada. Pero lo peor estaba por venir. Un cohete, disparado con una precisión diabólica, impactó directamente en el hauda, la silla que llevaba Daryan sobre su elefante. La estructura se incendió. Vimos llamas envolviendo el estandarte real. El pánico se convirtió en terror. Un grito recorrió nuestras filas. «El príncipe ha caído. El príncipe ha muerto». Sabíamos que no era cierto. Unos momentos después, vimos a Daryan bajar del lomo del elefante en llamas. Un caballo fue llevado hasta él. Estaba vivo, pero el daño ya estaba hecho. En la confusión de la batalla, un príncipe a caballo es solo un hombre más. Un príncipe sobre un elefante es un símbolo, y nuestro símbolo acababa de ser derribado. Fue en ese momento de máxima confusión cuando Qasim Khan, el general traidor, finalmente movió a sus tropas. Pero no para ayudarnos. Giró a sus hombres y cargó contra nuestro propio flanco. La comprensión nos golpeó como un mazazo. Había sido comprado. Alamgir no solo luchaba con acero y pólvora, sino también con oro y promesas. Ver a tus propios compañeros de armas volverse contra ti es una sensación que te rompe el alma. Es peor que cualquier carga enemiga.
Es la aniquilación de la confianza, del propósito. Los hombres a mi alrededor se detuvieron, confundidos. Disparábamos a las banderas que habíamos jurado proteger. La duda duró solo un instante. La primera volea de flechas de los traidores nos sacó del estupor. Impactaron entre nosotros, derribando a hombres que habían sobrevivido a lo peor de la carga enemiga. ¡Traidor!, gritó alguien. El grito se convirtió en un rugido de rabia y desesperación. Nuestra línea que había aguantado tanto, finalmente se rompió. No por el enemigo que teníamos delante, sino por el cuchillo que nos clavaron en la espalda. La formación se desintegró, se convirtió en un sálvese quien pueda. Fue entonces cuando encontré a Imran. Estaba en el suelo tratando de levantar a su caballo que tenía una pata rota. Su rostro estaba cubierto de sangre por un corte en la frente. «Imran», grité acercándome a él. «Vete, Qasim, sálvate», me gritó mientras trataba de liberarse de la silla. «No sin ti», le dije saltando de mi caballo, pero ya era tarde. Un grupo de jinetes de Qasim Khan nos rodeó. No eran enemigos lejanos. Conocíamos sus estandartes, sus caras. Habíamos compartido comida con ellos la noche anterior. «Rendíos en nombre del emperador Alamgir», dijo su líder, con la espada goteando sangre. Imran se puso de pie, desenvainó su espada y escupió al suelo. «Mi emperador está en ese campo, y tú eres un perro traidor». Corrió hacia ellos. Fue valiente, estúpido y magnífico. Lo derribaron en segundos. Vi como 3 espadas se hundían en su cuerpo. Cayó de rodillas, me miró por última vez y se desplomó en el polvo. Algo se rompió dentro de mí. Grité. No un grito de guerra, sino un grito de puro dolor. Me abalancé hacia ellos, pero el impacto de un escudo en mi cabeza me envió a la oscuridad. Capítulo 4. La huida de Darian. Desperté con el sabor a sangre y polvo en la boca. Mi cabeza era un tambor que alguien golpeaba sin piedad. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo enfermo, como una herida abierta. El ruido de la batalla había cesado, reemplazado por los gemidos de los moribundos y los gritos de los saqueadores. El campo era una visión del infierno. Cuerpos por todas partes, en posturas retorcidas y antinaturales. Hombres y caballos, amigos y enemigos, unidos en la muerte. El cuerpo de Imran no, estaba lejos. Alguien le había robado la armadura y las botas. Lo único que le quedaba era la dignidad de su rostro inmóvil. Me arrastré hasta él y le cerré los ojos. No pude llorar. Las lágrimas se habían secado, o quizás el shock las había congelado. Un tirón en mi brazo me hizo volver en mí. Era Khalid, un viejo veterano de mi unidad. Tenía el rostro surcado por la mugre y la desesperación. «Qasim, levanta. El príncipe vive. Se está retirando hacia Agra. Tenemos que irnos». La noticia me atravesó la niebla del dolor. Darian vivía. La lealtad de ese viejo instinto se apoderó de mí. Tropecé al ponerme de pie. Mi cuerpo gritaba de dolor, pero la idea de que Darian aún respiraba era un ancla. Nos unimos a un flujo constante de hombres que huían en la misma dirección. No era una retirada organizada, era una fuga desesperada. Hombres heridos que se apoyaban unos en otros, jinetes sin caballo, infantes sin armas, todos con la misma mirada vacía, la mirada de los derrotados. Encontramos al príncipe a unos pocos kilómetros del campo de batalla. Estaba rodeado por un puñado de nobles leales y lo que quedaba de su guardia personal, unos 200 hombres, tal vez menos. Había perdido su casco, su armadura estaba abollada y manchada de sangre y hollín, pero se mantenía erguido sobre su caballo. Cuando nos vio llegar, a mí y a la docena de supervivientes que venían con Khalid, asintió. «Bienvenidos», dijo, con la voz ronca. «Me alegro de ver vuestros rostros». No hubo discursos. No hubo palabras de aliento. No hacían falta. Todos sabíamos lo que significaba esa derrota. Significaba el fin.
Pero mientras él viviera, la lucha no había terminado. Entramos en Agra al amparo de la noche, no como un ejército que regresa, sino como ladrones. La ciudad estaba sumida en el pánico. Las noticias de la derrota habían volado más rápido que nosotros. Las puertas del gran fuerte rojo, la residencia imperial, se abrieron para nosotros y se cerraron con un estruendo ominoso. Dentro de los muros del fuerte, Darian se reunió con sus consejeros. Podíamos oír sus voces alteradas desde el patio. Algunos le instaban a quedarse y defender la fortaleza. Era inexpugnable. Podíamos resistir un asedio durante meses. Otros, los más sabios, sabían que era una trampa. Alamgir no necesitaba tomar el fuerte, solo necesitaba esperar. Tenía todo el imperio detrás de él. Nosotros solo teníamos esos muros. Darian tomó una decisión esa misma noche. No se quedaría a morir en una jaula, por muy dorada que fuera. Intentaría llegar a Persia, a buscar la ayuda del Shah. Era una esperanza lejana, casi una fantasía, pero era mejor que esperar la ejecución. La huida comenzó antes del amanecer. Salimos del fuerte con un pequeño séquito. Darian, su esposa Nadira, sus hijos y unos 100 de nosotros, los más leales o los más locos. Llevábamos oro, joyas, todo lo que pudimos cargar. No para vivir en el lujo, sino para comprar pasajes, sobornar guardias, pagar por la supervivencia. Dejamos atrás Agra, la capital del imperio, la ciudad de nuestros padres. Al mirar atrás desde una colina, vi las cúpulas y los minaretes del Palacio de las Lágrimas, la tumba que el emperador Khurram había construido para su amada. Brillaba bajo la luna, indiferente a la tragedia de sus hijos. Nunca me había parecido tan triste y tan hermosa. En ese momento, no era un símbolo de amor, sino un monumento a todo lo que estábamos perdiendo. El imperio no eran solo ejércitos y emperadores. Era ese palacio, esa ciudad, esa tierra que ahora nos rechazaba. La huida había comenzado, y con ella, la caza. Capítulo 5. La caza. Dejamos de ser soldados y nos convertimos en fantasmas. El vasto imperio que una vez fue el patio de recreo de Darian se convirtió en una jaula sin barrotes. Cada ciudad, cada aldea, cada camino era una trampa potencial. El nombre de Alamgir volaba por delante de nosotros, llevado por mensajeros que prometían enormes recompensas por la cabeza del príncipe fugitivo. Viajábamos principalmente de noche, evitando los caminos principales. Nos movíamos por senderos de cabras, lechos de ríos secos y bosques densos. Durante el día nos escondíamos en ruinas olvidadas, en cuevas o en la casa de algún noble local cuya lealtad era más fuerte que su miedo. Pero esos amigos eran cada vez más escasos. La paranoia se convirtió en nuestra compañera constante. Cada extraño en el camino era un espía. Cada ladrido de un perro en la noche nos hacía llevar la mano a la espada. Dormíamos por turnos, con un ojo abierto. La comida era escasa. Pasamos de ser el séquito de un príncipe a una banda de mendigos harapientos. Cambiamos nuestras sedas y brocados por las ropas ásperas de los campesinos. Darian se afeitó la barba, el símbolo de su linaje, para no ser reconocido. Verlo así, con el rostro desnudo y los ojos hundidos por el cansancio, era más desolador que cualquier derrota en el campo de batalla. Su esposa, Nadira Begum, mostraba una fuerza increíble. Nunca se quejó. Consolaba a sus hijos, asustados, racionaba la poca comida que teníamos y nos ofrecía una sonrisa amable que valía más que cualquier discurso. Su valor nos daba vergüenza de nuestra propia desesperación. Las fuerzas de Alamgir estaban siempre cerca, pisándonos los talones. A veces veíamos sus patrullas a lo lejos, nubes de polvo en el horizonte que nos obligaban a escondernos entre las rocas durante horas, conteniendo la respiración, rezando para no ser vistos. Una noche, cerca de Tata, nos refugiamos en la pequeña
Fortaleza de un jefe local que había jurado lealtad a Darian. Nos recibió con todos los honores, nos dio comida caliente y camas limpias. Por primera vez en semanas nos permitimos relajarnos un poco. Parecía un santuario seguro. Me desperté en mitad de la noche con un mal presentimiento. El silencio era demasiado profundo. Agarré mi espada y salí al patio. Lo que vi me heló la sangre. El jefe local y sus hombres estaban guiando sigilosamente a un destacamento de las tropas de Alamgir hacia el interior del fuerte. Nos había traicionado. Corrí a la habitación de Khalid, mi comandante. ¡Nos han vendido! ¡Nos atacan! No hubo tiempo para prepararse. El ataque fue rápido y brutal. Luchamos en los pasillos estrechos, en las escaleras, en la oscuridad. Ya no era una batalla, era una carnicería. Luchábamos para abrir un camino, para llegar a los establos, para darle a Darian una oportunidad de escapar. Logramos llegar a los caballos, mientras Darian montaba, con Nadira y uno de sus hijos. Detrás de él, una flecha lo alcanzó en el brazo. Gruñó de dolor, pero no se detuvo. «¡Idos! ¡Contendremos la retaguardia!», gritó Khalid. Un puñado de nosotros, no más de 20, nos quedamos para cubrir su huida. Fue una lucha suicida. Nos enfrentamos a un centenar de hombres en la puerta del fuerte. Luchamos espalda con espalda, sabiendo que cada segundo que resistíamos era un segundo más de vida para nuestro príncipe. Vi caer a Khalid con una lanza en el pecho. Vi caer a los últimos hombres de mi unidad. Finalmente, un golpe en la parte posterior de la pierna me hizo caer. Me arrastré detrás de unos barriles mientras la lucha pasaba por encima de mí, esperando el golpe final. Pero en el caos me dieron por muerto. Yací allí, escuchando los gritos desvanecerse, hasta que solo quedó el silencio y el olor a muerte. Me había quedado solo. Darian se había ido. Imran estaba muerto. Khalid estaba muerto. Todos estaban muertos. Yo era el último. Capítulo 6. El último adiós. Pasé las siguientes semanas vagando como un alma en pena. Estaba herido, solo y sin propósito. Mi lealtad ya no tenía a quien aferrarse. Darian para mí había desaparecido en la noche. Quizás había logrado escapar. Quizás lo habían capturado y asesinado. No lo sabía. Me uní a una caravana de mercaderes, diciendo que era un soldado que volvía a casa después de la guerra. Nadie hizo demasiadas preguntas. La guerra dejaba muchos huérfanos como yo. Finalmente llegué a Delhi. La ciudad estaba bajo el control férreo de Alamgir. Se preparaba para su coronación. Los estandartes del nuevo emperador ondeaban en todas partes. Y fue allí donde escuché los rumores. Darian no había escapado. Había sido traicionado de nuevo, esta vez por un jefe afgano en la frontera cuya hospitalidad había buscado. Lo había entregado, encadenado a las fuerzas de Alamgir, y ahora el nuevo emperador había decidido hacer un ejemplo de él. Iba a pasearlo por las calles de Delhi. Una parte de mí quería huir, no ver aquello, la parte que aún sentía algo de lealtad, la parte que recordaba al príncipe riendo con sus hombres, no podía soportar la idea de su humillación. Pero otra parte, la que necesitaba cerrar el círculo, la que necesitaba ver el final de la historia que me había costado todo, me obligó a quedarme. El día del desfile me mezclé con la multitud en Chandni Chowk, el gran bazar de la ciudad. El ambiente era extraño. Algunos vitoreaban a Alamgir, los más devotos o los más temerosos, pero la mayoría de la gente guardaba silencio, con una expresión de tristeza y pavor. Darian había sido popular en Delhi. Primero vinieron los soldados de Alamgir, con sus estandartes verdes. Luego, el sonido de un tambor solitario, marcando un ritmo fúnebre. Y entonces lo vi. Iba montado en un elefante pequeño y sucio, no el magnífico animal de guerra de Samugar. Iba vestido con ropas raídas y manchadas. Sus manos estaban encadenadas. Su hijo de 14 años iba sentado detrás de él, con el rostro
lleno de terror. Pero Darian mantenía la cabeza alta. Su rostro estaba demacrado, el brazo herido vendado toscamente. Pero sus ojos barrían la multitud, no con miedo ni con odio, sino con una especie de dignidad herida que era más poderosa que cualquier ejército. Miraba los rostros de su gente por última vez. La multitud estaba en un silencio sepulcral. Se podía oír el llanto ahogado de algunas mujeres. Un hombre a mi lado, un viejo artesano, murmuró: «Que Dios tenga piedad de nosotros. Este no es el camino». Cuando el elefante pasó frente a mí, nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. No sé si me reconoció. Probablemente no. Yo era solo una cara más en la multitud, un fantasma de un pasado que él intentaba afrontar con honor, pero en esa mirada vi la aceptación de su destino. Vi al hombre, despojado de su título, su ejército y su esperanza, enfrentándose a su fin. Esa fue la última vez que lo vi. Unos días después, los ulemas, los eruditos, religiosos de Alamgir, lo declararon apóstata, un hereje contra la fe. Fue una farsa legal para justificar lo que siempre había sido inevitable. Lo ejecutaron en su celda. A la noche siguiente, su cabeza fue llevada a Alamgir como prueba. Se dice que el nuevo emperador lloró al verla. No lo sé. Quizás lloró por el hermano que había matado, o quizás lloró de alivio porque la última amenaza a su trono había sido eliminada. Con hombres como él, nunca se sabe. El cuerpo de Darian fue enterrado en 1906, una tumba sin nombre en el complejo del mausoleo de Humayun, entre otros príncipes desafortunados de nuestra dinastía. Un final anónimo para el que debería haber sido el rey del mundo. Capítulo 7. Sobrevivir al vencedor. Después de la ejecución de Darian, me convertí en nadie. Borré a Qasim, el mansabdar del príncipe caído. Me dejé crecer la barba, cambié mi nombre y me convertí en un artesano, trabajando con madera en un pequeño rincón olvidado de la ciudad. La supervivencia es un instinto muy poderoso. Te hace tragarte el orgullo, el dolor, la lealtad. Te hace sonreír y asentir a los hombres que celebran la muerte de todo lo que amabas. Viví el largo reinado de Alamgir. Vi cómo su piedad se convertía en opresión. Vi cómo prohibía la música que tanto amaba el príncipe Darian. Vi cómo imponía impuestos a los hindúes, destruyendo la armonía que los emperadores anteriores habían construido. Vi cómo sus guerras interminables en el sur desangraban el imperio, vaciaban las arcas y sembraban el resentimiento. Cada vez que veía a uno de sus recaudadores de impuestos o a uno de sus soldados arrogantes, sentía el fantasma de Imran a mi lado y la imagen de Darian en ese elefante sucio volvía a mi mente. La rabia era un carbón encendido en mi estómago, pero aprendí a vivir con él. La rabia te mantiene caliente en las noches frías, pero si la dejas salir, te consume. Tuve una vida, me casé, tuve hijos y luego nietos, como el que me enseñó a usar esta cosa para escribir. Nunca les conté mi historia completa. ¿Cómo puedes explicarle a un niño que el mundo se basa en la traición y en la sangre de los hermanos? ¿Cómo puedes explicarles que serviste a un hombre bueno que perdió? La historia siempre la escriben los vencedores. En los libros, Darian es una nota a pie de página. El príncipe hedonista y hereje que desafió al piadoso Alamgir. No mencionan su valor, ni la traición que lo derribó, ni el silencio de la multitud cuando lo llevaron a la muerte. Pero yo lo sé. Yo estaba allí, y a veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, todavía puedo oír el rugido de los cañones en Samugar. Todavía puedo oler el polvo y la sangre, y todavía puedo ver los ojos de mi amigo Imran justo antes de cargar contra una muerte segura. Alamgir construyó un imperio enorme, el más grande de todos. Murió como un hombre poderoso, un emperador temido. Pero su imperio se desmoronó casi tan pronto como él murió.
Su crueldad y su intolerancia habían podrido los cimientos. Darian perdió la batalla, pero quizás, de una manera extraña, ganó la guerra. Su fantasma y los fantasmas de todos los que murieron con él persiguieron al Imperio Celeste hasta su tumba. No sé por qué les he contado todo esto, quizás solo para que alguien más lo sepa, para que el nombre de Darian y el de Imran y el de Khalid se digan una vez más, no como traidores o herejes, sino como hombres que lucharon por lo que creían y perdieron, como tantos otros, en tantas otras guerras. Gracias por leer.